Bienvenidos a mi canal de YouTube Pinto Profe. El ejercicio que explicaré a continuación es un ejercicio de la sección 5.2, la integral definida del libro de Jane Stewart, Cálculo Trascendentes Tempranas, octava edición. El ejercicio es el número 10 de la página 389. El ejercicio dice así: use la regla del punto medio con el valor dado de n para hallar una aproximación de la siguiente integral. Redondee la respuesta hasta 4 cifras decimales. Integral evaluada de 0 a 1 de la raíz cuadrada de x al cubo más 1 dx. N igual a 5. La regla del punto medio es la integral de a b de una función de x es aproximadamente igual a la sumatoria de igual a 1 hasta n de la función de x y barrita. Esto corresponde al punto medio por delta x. Delta x es una constante, sale como factor de la sumatoria. La integral es aproximadamente igual a delta x que multiplica a f de x1 barrita, que corresponde al punto medio, más f de x2 barrita, más puntos suspensivos, más f de xn barrita, que corresponde al último punto intermedio, donde delta x es igual a b menos a sobre n, y xy es igual a xy menos 1 más delta x. El punto medio, que se simboliza con xy barrita, es igual a un medio que multiplica a xy menos 1 más xy. Esto corresponde al punto medio de el intervalo de xy menos 1 hasta xy. Dado que a vale 0, b vale 1 y n vale 5, en toda integral el valor correspondiente a es el límite inferior y el valor correspondiente a b corresponde al límite superior. El ancho del subintervalo es delta x igual a b menos a sobre n, reemplazando 1 menos 0 sobre 5 igual a 1/5, que es igual a 0.2. Para hallar esos valores de la función para cada punto intermedio, nos apoyamos en una tabla de la siguiente forma. Una tabla de 5 columnas y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 filas. La primera fila es el título de cada columna. La columna primera es y. Segunda columna, xy menos 1. Tercera columna, xy. Cuarta columna, el punto medio. Y la quinta columna corresponde a la función, que es la raíz cuadrada del punto medio al cubo más 1. Y va de 1 hasta 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Xy menos 1, el valor inicial siempre corresponde al valor de a, y a vale 0. Xy se halla con esta fórmula: 0 más delta x, que corresponde a 0.2, es igual a 0.2. Este valor aquí se repite, 0.2, aquí lo coloco en esta casilla, y le sumo nuevamente 0.2, que es delta x. Eso es 0.4.
0.4 aquí se repite, más 0.2 igual a 0.6. El 0.6 se ubica nuevamente en esta casilla. 0.6 más 0.2 es 0.8. El 0.8 aquí nuevamente se escribe en esta casilla. 0.8 más 0.2 es 1. El valor inicial siempre corresponde a A, que es 0. Y el valor final de xy corresponde siempre a B. El punto medio se calcula utilizando esta fórmula, sumando estos valores, y esa suma se divide por 2. 0 más 0.2 es 0.2, dividido por 2, 0.1. Siguiente valor, 0.2 más 0.4, 0.6, dividido por 2, 0.3. 0.4 más 0.6 es 1, dividido por 2, 0.5. 0.6 más 0.8 es 1.4, dividido por 2, 0.7. 0.8 más 1 es 1.8, dividido por 2 es 0.9. Siempre el punto medio corresponde al punto intermedio entre estos dos valores. El valor de la función para cada punto medio es utilizando esta función, raíz cuadrada del punto medio al cubo más 1. Para 0.1, elevado al cubo más 1 y esa suma en raíz cuadrada y aproximando a 4 decimales es 1.0005. Para 0.3 es 1.0134. Para 0.5 es 1.0607. Para 0.7 es 1.1589 y para 0.9 es 1.3149. Estas respuestas son aproximando a 4 cifras decimales. Una forma rápida de hallar estos valores es utilizando la calculadora que tenga la opción tabla. Vamos a hacer estos cálculos nuevamente con la calculadora. Aquí está la calculadora. Vamos a digitar la tecla Mode y si espero el menú, me voy por el número 7 que corresponde a tabla, oprimo el 7, aparece fx y aquí se escribe la función que es raíz cuadrada de x al cubo más 1. Oprimimos la tecla raíz cuadrada, enseguida la x es la x que está en rojo, oprimo la tecla alfa y enseguida la tecla donde está la x, elevado al cubo, con el cursor desplazado hacia la derecha, más 1, oprimo el igual. Estar, ¿a partir de qué valor se va a comenzar a tabular? A partir de 0.1. Escribimos en la calculadora 0.1. Igual en valor final, que corresponde al último valor del punto medio, que es 0.9. Digitamos 0.9. Oprimo el igual. Step, los pasos. Ese valor corresponde al valor de delta x, que es 0.2. Digitamos 0.2. Oprimo el igual. Y se despliega la tabla. Para 0.1 corresponde
0,004999875. Una respuesta con muchos decimales. Vamos a ajustarla para que me dé únicamente con 4 decimales. Oprimimos la tecla Shift Mode y enseguida vamos a irnos por la opción número 6, que corresponde a Fix. Fix significa ajustar, arreglar o aproximar. Digito el 6 y aparece, nos preguntan con cuántas cifras deseamos trabajar. Escribo el 4. Y aquí aparece la respuesta con 4 cifras decimales. Para 0.1 le corresponde 1.0005. Para 0.3, 1.0134. Para 0.5, 1.0607. Para 0.7, 1.1589. Y para 0.9, 1.3149. Así es que se trabaja con la calculadora. La sumatoria de igual a 1 hasta 5 de fxy, que corresponde a estas sumas, es sumar estos valores. Y eso nos da exactamente igual a 5.5484. La integral de 0 a 1 de la raíz cuadrada de x al cubo más 1 de x es aproximadamente igual a delta x, que multiplica la sumatoria de igual a 1 hasta 5 de fx y promedio. Reemplazando, nos da aproximadamente igual a 0.2, que es delta x, por la sumatoria, que es 5.5484, y eso nos da aproximadamente igual, ajustando la respuesta a 4 decimales, 1.1097. Así es que se utiliza la regla del punto medio. Vamos a hacer el ejercicio nuevamente para comparar la respuesta usando GeoGebra. Ya en GeoGebra, en calculadora gráfica, en la entrada colocamos la función y igual, me apoyo en el teclado, escribimos raíz cuadrada x elevado al cubo más 1 y aceptar. Aquí está la gráfica de la función. Aquí la puedo ampliar y vamos aquí a ajustarla para que me quede los ejes en negrilla, igual que las etiquetas. Aquí en la ruedita, en propiedades, le decimos que en básico los ejes sean en negrita y el estilo de etiqueta sea en negrita. Nuevamente por propiedades, me voy al redondeo, escribimos 4 cifras decimales y que el tamaño de esta letra sea de 18. Ahora vamos a hallar la suma de los 5 rectángulos. Vamos entonces aquí a colocar en la siguiente entrada suma. Se despliega la cantidad de opciones, me voy por suma rectángulos. La primera opción. Función corresponde a f. F lo da por defecto GeoGebra. Extremo inferior del intervalo corresponde al valor de a, que es 0. Extremo superior del intervalo corresponde a b, que es 1. Número de rectángulos, n, que es 5. Posición del rectángulo inicial, que corresponde, como son puntos intermedios, se coloca 0.5.
y aceptar. Y aquí está el área correspondiente a la suma de estos 5 rectángulos. Esto lo puedo colocar en cualquier parte de la gráfica. Vamos entonces ahora a decirle a GeoGebra que esto sea un poco más grande. Y esta es la gráfica, Y aquí vamos a decirle a que esta área, que corresponde a la suma de estos 5 rectángulos, esta sea A mayúscula. En propiedades, tan pronto aparezca la mano en propiedades, le decimos que la A la borramos y escribimos A mayúscula. Y cerramos. Vamos a darle captura a esta imagen y la pegamos en el tablero digital. Aquí está la imagen de la función, el eje X, el eje Y y la función. Aquí tenemos los puntos medios, 0.1, 0.3, 0.5, 0.7 y 0.9. Área 1 corresponde al primer rectángulo, área 2, área 3, área 4 y área 5. La integral de 0 a 1 de la raíz cúbica de x al cubo más 1 por dx es igual a la suma de estos 5 rectángulos. A1 más A2 más A3 más A4 más A5. La integral evaluada de 0 a 1 de la raíz cuadrada de x al cubo más 1 de x es aproximadamente igual. Primer rectángulo, base 0.2, recordemos que delta x corresponde a 0.2 y altura del primer rectángulo es 1.0005 más 0.2 y altura corresponde a 1.0134 más 0.2 por la altura del tercer rectángulo que es 1.0607 más el cuarto rectángulo de base 0.2 y altura 1.1589 y finalmente el quinto rectángulo de base 0.2 y altura 1.3149. La integral es aproximadamente igual a 1.1097, exactamente igual a la respuesta que da GeoGebra. No olvides suscribirte, darle like, comentar y compartir este video. Y si tienes alguna duda, escribe al correo antoniopinto2709@gmail.com. Hasta la próxima.